Paz de Cristo, mis hermanos y mis hermanas, esperando en Dios se encuentren bien y bendecidos. Que ciertamente ya han pasado algunas semanas, algunos días desde los cuales comenzamos con esta situación que ha venido a cambiar muchas dinámicas, no solamente en la iglesia, sino también en nuestra vida personal, nuestra vida familiar, laboral y, por qué no decirlo, en muchas otras áreas que a lo mejor todavía no nos percatamos. Pero en esta tarde quisiera compartir con ustedes un tema que quizás en algún momento anterior ya lo ha reflexionado usted, lo ha leído en la palabra o lo ha escuchado a través de un mensaje, pero quiero nuevamente ir a la palabra de Dios en esta ocasión ahora al libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 13, donde nos narra la palabra de Dios, la historia de Pablo, como él, siendo quien era un siervo de Dios, estaba dispuesto a llevar a cabo el propósito de Dios hasta sus últimas consecuencias. Y precisamente en ese proceso fue embarcado rumbo a la ciudad de Roma para comparecer ante César. Y eso implicó enfrentar en el proceso una tormenta muy complicada, muy difícil. Y quisiera que reflexionáramos en ello, porque esta tormenta que podemos estar viviendo en este momento o que podemos avisorar en un futuro no muy lejano, una tormenta quizás económica, de salud, no lo sé. Mas sin embargo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cómo el apóstol Pablo nos enseña a través de esta historia a enfrentar las tormentas. Cada historia de la palabra, cada parte de la escritura tiene algo muy importante que enseñarnos. Por eso dice la misma palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir que aunque esta escritura haya sido preparada, inspirada por el Espíritu Santo y escrita hace más de cientos de años, casi 2000 años el aspecto que vamos a leer, y otras partes de la palabra miles de años atrás, mas sin embargo sigue teniendo trascendencia, porque, repito, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es decir, es el alimento del alma y viene a traer esperanza. Yo quiero titular en esta tarde precisamente el tema: nunca pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza. Dios está contigo, luchando como poderoso gigante, y Él, como nuestra roca, Él nos sostiene. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, repito, Hechos capítulo 27, versículo 13, dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar con la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no habiendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir ese prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pidámosle a Dios de su gracia. Señor, te damos la honra y la gloria, y a través de este medio estamos llegando a diferentes partes de la ciudad y a diferentes partes aún fuera de Tijuana,
Te damos la honra y la gloria porque tu palabra está siendo sembrada. En esta ocasión por un servidor, pero ciertamente tus hijos, tus hijas han tenido y tienen la posibilidad de escuchar muchos mensajes, predicaciones, no solamente el día de hoy, durante la semana. Y te doy gracias porque el alimento está. Gracias por tu palabra y en este momento encomiendo a ti la lección de tu palabra y que ante todo tu nombre sea honrado y sea glorificado. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Como les comentaba, mis hermanos, hoy son varios días en las cuales la dinámica, ahí nuestros hijos pues no están yendo a la escuela, están estudiando de sus casas, están aprendiendo ahora a estudiar desde casa, enviar tareas, preparar trabajos. Algunos de ustedes los han descansado de sus empresas, están trabajando desde su casa. Otros a lo mejor los han descansado por un tiempo porque no están trabajando productos esenciales, como lo llaman. Como sea, esta dinámica nos ha hecho recluirnos en las casas. Y al recluirnos en las casas, esto viene a provocar cosas positivas, pero también pudiera, si nos descuidamos, llevarnos a cosas no muy agradables, por lo cual hay que poner atención sabiendo que la lámpara, dice su palabra, que es la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Hoy vamos a analizar, como mencionaba, el caso de Pablo, cómo él pudo enfrentar esa tormenta física, ¿sí? Hoy estamos enfrentando, como lo hemos hecho en el pasado, diferentes tormentas, solamente que esa tormenta es diferente. Esta tormenta que estamos viviendo y que estamos por enfrentar es un poquito diferente a las que quizás hemos vivido en el pasado. Ya hemos pasado algunas crisis económicas, quienes tenemos más de 30, 40 años de vida, ya las hemos experimentado, y quienes tienen más, pues han experimentado otras crisis también sanitarias. Ha habido plagas como el ébola en su momento, otras como la gripe aviar, lo que es la gripe porcina, bueno, una serie de enfermedades y plagas que han existido y van a seguir existiendo. Es palabra de Dios. Capítulo 24 nos enseña la escritura de Mateo, nos enseña como parte de las señales del fin. Habrá, entre otras cosas, guerras, rumores de guerras, pero también habrá pestes, es decir, enfermedades. Y algunos dirán, bueno, ¿qué es lo que pasa? Dios es grande y poderoso, pero Él es el Dios todopoderoso que nos guía, que nos protege, que nos ayuda, que siempre está a nuestro lado. Y es donde yo quiero enfatizar en esta tarde la reflexión. No espero ser muy extenso, pero sí quisiera que viéramos en la palabra esta historia. Dice la Escritura que Pablo les dio un consejo, en este caso a los tripulantes, al piloto de la nave, al dueño de la nave, y ellos no hicieron caso. ¿Qué les decía? No zarpemos de este lugar. Se avecina una tormenta, hay un problema fuerte que puede causar pérdidas materiales y también pérdidas humanas, pero no le hicieron caso. En la vida enfrentamos diferentes situaciones y a veces hay advertencias. Hay situaciones en las cuales se van presentando las cosas, pero hay advertencias y a veces hay quienes no toman en cuenta las advertencias que la vida les presenta y enfrentan situaciones difíciles en la vida y hoy están viviendo aspectos difíciles en su vida porque en su momento no hicieron caso de las señales, o en su momento no hicieron caso del consejo, o en su momento no hicieron caso de alguna situación que alguien que les dijo, ¿sabes qué? Ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, pero no tuvieron en cuenta el consejo y hoy están sufriendo las consecuencias. Algunos otros, algunos problemas y tormentas vienen sin avisar, como es en nuestro caso, ¿no? Esta pandemia nadie la esperaba, nadie la predijo de una manera precisa, etcétera, etcétera, o quizás alguien lo haya mencionado en algún sueño. Quizás Dios, no dudo que Dios haya revelado algunas cosas y hay a quienes les haya revelado, pero en general vino esta situación de repente. Y bueno, nos narra las palabras de Dios, la Escritura, cómo los soldados abordaron la nave juntamente con Pablo y se disponían
a viajar rumbo a la ciudad de Roma, al país de Italia. Pero empezó, dice la palabra, un viento huracanado llamado Euroclidón, es decir, una tormenta muy complicada que los hizo ir a la deriva. Es decir, llegó el momento en que perdieron el control de la nave, que el capitán ya no podía dirigir la nave a través del timón. A veces los problemas se salen de control. A veces, como seres humanos, también hemos cometido, la raza humana, ese pecado, ¿no? De creer que todo lo tenemos bajo control. El hecho de que haya avanzado la ciencia, que haya avanzado la tecnología, creemos que el timón lo dirige la humanidad, que el hombre con su capacidad de ciencia, con su capacidad de tecnología, cree que puede con todo, pero hoy nos damos cuenta de que esto no es así. Hoy el Señor, a través de todo esto, nos vuelve a decir que el único que tiene el poder y la autoridad de poder controlar el barco es Él. Y alguien dirá, bueno, si Él tiene el control, ¿por qué no simplemente desaparece la tormenta? Es como cuando en su momento el Señor habló con el apóstol Pedro y le dijo, ¿sabes qué? Satanás te va a zarandear como al trigo. Y quizás alguien pensara, bueno, si Jesús amaba tanto al apóstol Pedro y era un discípulo muy amado por él, ¿por qué no simplemente le dijo a Satanás, no lo toques, es mi hijo, no lo toques, no lo tortures, no hagas nada en contra de él? No, al contrario, Jesús simplemente le dijo a Pedro, voy a orar para que tu fe no mengue, no falte. ¿Qué nos da a entender la palabra? También en muchas partes de la Escritura nos vamos a dar cuenta de que ser cristiano, ser hijo de Dios, no quiere decir que no vayamos a pasar por tormentas, por dificultades, por enfermedades, y aún, ¿por qué no decirlo?, enfrentar la muerte. Y aún en ocasiones hay cristianos que enfrentan una muerte trágica, y alguien preguntará y dirá, bueno, ¿y por qué si era un buen siervo, una buena sierva? Bueno, gloria al nombre de Jesucristo. Son las incógnitas que en su momento podamos, al estar en su presencia, preguntarle al Señor. Pero lo que sí estoy seguro es que Dios tiene el control de todas las cosas. Que Él nos ama, que Él nos bendice, que Él nos cuida, que Él nos protege. El apóstol Pablo, el Señor se lo mostró. Empezó la nave, perdió el control, ¿sí? Llega el momento en el cual las cosas salen de control y ahí lo dejamos como el barco, a la deriva. Y dice la palabra que el barco iba a la deriva, ¿no? Prácticamente a donde lo llevara el viento, a donde lo llevara, en este caso, las olas. Y ahí iba, la gente pasó no un día, no dos. Dice la palabra que durante 14 días, 14 noches, estuvieron prácticamente en medio de la tormenta. Llegó el momento, así lo dice la Escritura, en el cual perdieron toda esperanza de salvarse. Así lo menciona la palabra de Dios, que llegó el momento en el cual ellos pensaron que no había nada más que hacer, ¿sí? Y que ellos perdieron toda esperanza de vida. Cuando alguien no tiene su confianza en el Señor, pierde la esperanza, pierde la confianza, pierde la fe, y entonces vienen momentos de depresión, de crisis, y no sabe qué hacer. La tripulación estaba así, estaba prácticamente sin esperanza, ¿sí? Pero había ahí un hombre que tenía una comunión íntima con el Todopoderoso. Ese hombre era Pablo, que además de ser un hombre de Dios, tenía un propósito. Yo quiero hablar de esos dos aspectos, ¿no? Cuando en medio de la tormenta tenemos que, en medio de los problemas, de las dificultades, cualquiera que éstas sean, hay que aprender a depender de Dios. Y también, como en su momento Pablo, no en esta escritura, sino en otra parte de la palabra, él lo menciona, ¿no? Sé vivir en abundancia y sé tener escasez, ¿sí? Sé estar enfermo y sé estar sano. O sea, en pocas palabras, él pudo decir, mira, mi fe y nuestra fe, mi hermano, mi hermana, no va a depender, o no depende, de si estamos enfermos o estamos sanos, si tenemos o no tenemos. Nuestra fe debe de ser inamovible, aunque tengamos poco que comer o mucho que comer, aunque tengamos salud, poca salud, o aún enfermos, tenemos que saber que tiene todo bajo control. Es el Señor. Y al final de cuentas, dice la palabra que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios
¿sí? Una mansión, una fortaleza, algo mucho mejor. Es decir, este cuerpo un día va a desaparecer, va a volver al polvo, porque del polvo fue tomado, pero Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre preciosa para la salvación del alma. Al final es lo más importante, ¿sí? Lo más importante de nosotros y del ser humano, por lo que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, es por el alma. Aunque si bien es cierto que por su llaga fuimos curados y podemos ser sanados, mas sin embargo entendemos a la luz de la palabra de Dios que a lo que el Señor más le interesa es lo eterno, que es el alma. Porque un día el cuerpo volverá al polvo, el espíritu volverá a Dios, pero el alma, que somos nosotros, ¿sí? Un día estará esperando el toque de la final trompeta. Volvamos a la historia. Aquí vemos en esta escritura que el apóstol Pablo, como hombre de Dios que era, él oró a Dios. Yo quiero imaginarme allá en su camarote, no sé, en el lugar donde él se encontraba, él tuvo una oración especial. Y en esa oración especial tuvo una visitación de parte de Dios. Dice que un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo habló conmigo. Fíjense lo que dice la palabra. Un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Es importante entender lo siguiente. Cuando somos cristianos, somos propiedad del Señor. Hay una anécdota que no la voy a decir en este momento, de un hombre que en un momento de desesperación, cuando estaba en peligro, él clamaba y decía: Señor, tu propiedad está en peligro. Así lo pasó a Pablo, del Dios de quien soy. Es decir, él estaba consciente de que ahora él era propiedad del Señor, que él era, en este caso, su Señor, su Dios, y de esa manera dice, un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Mi hermano, somos de Cristo y a Cristo servimos. Y de esa manera el Señor a través de ese ángel le dio un mensaje, ¿sí? Y le dijo: mira, tú necesitas, es necesario que vayas a Roma, que vayas ante el César. Es necesario, es decir, hay un propósito, mi hermano, mi hermana. Cuando hay un propósito de Dios para tu vida, cuando Dios tiene un propósito en tu vida, ese propósito de Dios se va a cumplir. Aun cuando las circunstancias en ocasiones parezcan muy adversas, muy complicadas y hasta de muerte. Yo soy testigo de ello, ya lo he testificado en alguna ocasión en la congregación, como Dios en su misericordia me ha librado en más de una ocasión de la muerte, y el Señor me ha mostrado, como lo ha hecho seguramente con cada uno de ustedes, que cuando hay un propósito de Dios, mi hermano, Él es el que pone fecha. Él es el que dice la última palabra, y al final Él va a cumplir en nosotros su propósito. En el caso de Pablo, el ángel le dijo: mira, es necesario, es decir, hay un propósito. Tú no vas a morir, tú no vas a perder la vida en este naufragio, en este barco, ¿sí? Tú vas a llegar ante César, porque ese es el propósito de Dios para tu vida en este viaje. Gloria a Dios, aleluya. Eso nos debe de traer paz, mi hermano, y tranquilidad, ¿sí? Y poder esperar en Dios el cumplir su propósito, el propósito de Dios para nuestras vidas. Preocúpate por estar cumpliendo con el propósito de Dios. Y si estás en los propósitos de Dios, mi hermano, aunque la tormenta parezca que hunde el barco, si el barco, el capitán es Cristo, el barco no se va a hundir. El barco va a ir hacia adelante, hacia el propósito. Pero también le dijo el ángel, no solamente porque vas a cumplir ese propósito y tú vas a llegar a Roma, tú vas a llegar ante ese, sino también le dijo: y he escuchado tu petición, y ninguno de los que están en este barco van a morir. Dios te los ha concedido. Y mi hermano, eso nos enseña una cosa, una labor importante del intercesor, porque el intercesor es más que una persona que sabe orar y que ora 1 hora o 2 horas. No, el intercesor se pone en el vallado. Él intercede. En este barco, mi hermano, a quienes transportaban no eran palomitas desde el punto de vista humano, o sea, no eran blancas palomitas. La mayoría eran personas que iban a purgar una pena. Algunos de ellos ya sentenciados, a lo mejor no sé qué tipo de pecado hayan cometido, qué delitos hayan cometido, que iban presos. Muchas iban a purgar la pena a Roma. O sea, desde el punto de vista humano no eran dignos. Pero mi hermano, Dios
no hace excepción de personas. Y cuando hay un hombre que intercede, como cuando le dijo Dios a Abraham, si hubiera ahí 50 justos, no voy a destruir la ciudad. Y empieza Abraham a interceder, a interceder, a interceder. Pablo intercedió por la tripulación. Pablo intercedió por los navegantes. Pablo intercedió por todos y Dios le concedió y le dijo a través del ángel, ninguno va a morir. Y entonces Pablo da las buenas nuevas y le dice en este caso al centurión, y habla en este caso con la tripulación, le dice, no se preocupen, Dios ha hablado conmigo a través de su ángel y me ha dado este mensaje y yo confío en Dios. Y yo les invito para que ustedes también confíen. Mi hermano, no pierda la esperanza. Si Dios es con nosotros, dice su palabra, ¿quién es contra nosotros? En esta situación que estamos viviendo, no te preocupes, ¿sí? Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador. Y mi hermano, como también decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, una diferencia entre un hombre y una mujer que teme a Dios y alguien que no teme a Dios, es que el que tiene temor de Dios y sabe que le pertenece a Dios, espera la muerte con gozo, y si Dios le extiende la vida también hay gozo. Pablo decía, miren, si por mí fuera, yo desearía estar allá, o sea, muerto físicamente, pero estar en la presencia del Altísimo. Pero no por ustedes, esto no va a ser así. Es decir, mi hermano, aún que hubiese la tormenta, hubiese enfermedad, hubiese lo que sea, mi hermano, nunca reniegues del Señor y nunca pierdas la esperanza, ¿sí? Tu fe y tu confianza deben estar puestas en el Todopoderoso, aleluya, y decir como San Pablo, yo confío en que Dios, así como me lo ha dicho, Él lo va a hacer y lo va a cumplir. Así es que, en el nombre de Jesucristo, mi hermano, aligera tu carga, deshazte, como lo hicieron en su momento las personas, Pablo y todos los que iban en la tripulación, se deshicieron de la carga que estaba de más. Hay que deshacernos de las cosas que nos estorban, no de lo que es valioso e importante. Hoy en día, si algo estamos rescatando, es que nos damos cuenta de qué es lo más importante, ¿sí? ¿Qué es lo más valioso? ¿Sí? Y bueno, hay que cuidarlo y hay que deshacernos de lo que no es importante, no es valioso. No te desesperes, es decir, aprende a confiar en Dios, aprende a esperar en Dios, ¿sí? En todo momento y en toda circunstancia, ¿sí? Atiende que Dios está con nosotros. La presencia de Dios está con nosotros. Miren, el templo está vacío, desde el templo físico, ¿sí? Pero la presencia de Dios la podemos sentir en este momento, aunque no estamos congregados toda la iglesia en un lugar, en un auditorio, en un templo, en un edificio, mas sin embargo la presencia de Dios es tan real, como dice aquel canto, como el aire que respiramos. Así es que Dios está con nosotros, la presencia de Dios está siempre con nosotros, el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros y la promesa de Dios también. Hay promesas de Dios, promesas de paz, promesas de bendición. Dice, alégrense porque yo confío en Dios y estoy seguro de que todo esto, que esto pasará como el ángel me dijo. Es decir, aleluya, esta ancla de las promesas de Dios en medio de las tormentas se va a cumplir. Así es que, en el nombre de Jesucristo, yo te voy a invitar a que sigamos enfrentando esta tormenta y lo que venga. Algunos avisoran todavía problemas más difíciles, más complicados en las próximas 2-3 semanas. No lo sé. Tijuana se ha convertido en una de las ciudades más afectadas por esta pandemia en el país, en nuestro país de México. No sé qué es lo que nos espera más adelante. Lo que sí te quiero decir ya para terminar es que no importa lo que suceda, no importa lo que pase, si nuestra confianza está en el Señor, Él siempre estará de nuestro lado y nos bendecirá. Dice la palabra, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado
y su simiente que mendigue pan. Es decir, Dios está contigo, Dios está a tu lado. En este momento que estás con tu familia, sigue fortaleciendo esos lazos. A lo mejor cuando en otra ocasión tiempo te faltaba para estar con tus hijos, tiempo te faltaba para estar con tu compañera, con tu compañero, con tu esposo, con tu cónyuge. Hoy a veces tiempo es lo que nos sobra, y bueno, esto nos está diciendo, nos está llamando precisamente a la unidad familiar, a la búsqueda de Dios, ¿sí? A esperar en el Señor. Algunos dicen, bueno, ¿qué tiene que ver esto para mucho? No voy a ahondar en este momento, pero mucho tiene que ver. Mucho tiene que ver porque lo que se avisora no solamente en el aspecto económico, en el aspecto de salud, sino en otros aspectos. Yo visualizo algunos cumplimientos proféticos, ¿sí? Algo que el Señor está permitiendo permitiendo a su iglesia que lo estemos viendo y que nos estemos preparando. Dice su palabra: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Oremos a Dios en el nombre de Jesucristo. Si puedes levantar tus manos ahí en tu lugar, hazlo. Si puedes doblar tus rodillas o de pie, o como en la posición física en la que te encuentres, lo importante es que la posición del alma, del corazón, sea la correcta. Yo te invito para que oremos a Dios. Señor Jesús, en este momento nuevamente estamos ante tu presencia. Señor, sabemos, aleluya, por tu palabra, que tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres, aleluya, el Todopoderoso, que a ti te pertenecemos, que a ti te servimos, y te servimos bajo cualquier circunstancia y te amamos bajo cualquier circunstancia. Aleluya, Cristo Jesús. Ha habido en el pasado momentos críticos y difíciles, ha habido en el pasado tormentas complicadas que han enfrentado muchos de tus hijos, muchas de tus hijas a través de la historia, y han salido adelante. Hoy no va a ser la excepción. En estos tiempos también tu pueblo, tu iglesia será fortalecida. Cristo Jesús, bendice las familias y que todo esto contribuya para el engrandecimiento de tu obra. Que las personas que aún todavía no te reconocen como Señor y Salvador puedan venir a tus pies y podamos entender, aleluya, lo frágil que es la vida. La vida física se puede terminar en un momento, y hay quien tiene temor y ansiedad de que pueda morir en medio de toda esta situación de pandemia. Pero Cristo Jesús, nuestra esperanza está puesta en ti, sabiendo que aunque viniera la muerte, dice tu palabra, yo te seguiré. Decía el salmista, que aunque la tierra tiemble y aunque la mar se agite, aleluya, yo te seguiré. Y estos son momentos de tormenta en los cuales tenemos que demostrar, aleluya, de qué está hecha nuestra fe. Si nuestra fe está anclada en Cristo o está anclada en otras situaciones. Oh Cristo Jesús, te damos la honra y la gloria. Bendice las familias, bendice los hogares. Cristo Jesús, aleluya, te ruego por la 10ª iglesia apostólica de Tijuana, cada uno de los miembros, cada una de las familias, cada una de las visitas, los niños, señoritas, jóvenes, adultos, madres solteras, aleluya, viudas, aleluya, Cristo Jesús, matrimonios, es decir, toda la congregación sea cubierta por tu sangre preciosa, en el nombre de Jesucristo. Que haya provisión, que haya bendición, que haya armonía, que haya paz, aleluya, en medio de la tormenta, en el nombre de Jesucristo. Que nunca perdamos la esperanza, porque tú, aleluya, vas al frente y tú vas guiando nuestro barco, en el nombre de Jesucristo, aleluya. Quisiera preguntarte ya para terminar, ¿quién tiene el control del barco? De tu barco, ¿sí? Si el que va al frente y que tiene el control es Jesucristo, pareciera como que nos mueven las olas y los vientos, pero si el que va en el control del timón es Jesucristo, vas a llegar a buen puerto. Así es que sigamos confiando en el Señor, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, al contrario, confía en Dios y en su palabra. Dios me los bendiga, Dios los guarde, nos seguimos viendo a través de estos medios. Bendiciones.